Instituto Universitario Panamericano, Extensión Villa Benito Juárez, Unidad 5, la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? La reforma agraria es un proceso de transformación de la estructura agraria de un país que busca modificar la distribución de la tierra, los derechos de propiedad y el acceso a los recursos naturales con el objetivo de reducir la desigualdad en la distribución de la tierra y los recursos, mejorar las condiciones de vida de los campesinos y agricultores pobres, incrementar la producción agrícola y la productividad, fomentar el desarrollo rural y la justicia social. La Constitución de 1917. La reforma agraria en la Constitución de 1917 en México fue un proceso histórico que buscaba resolver la problemática de la tenencia de la tierra en el país. Algunos de sus puntos claves son: Artículo 27. Estableció que la propiedad de la tierra y los recursos naturales pertenecen originalmente a la nación y que el Estado puede expropiarlos para fines de utilidad pública. Expropiación de tierras. Se permitió la expropiación de tierras en los grandes propietarios para redistribuirlo entre los campesinos y pequeños agricultores. Creación del ejido. Se estableció la figura del ejido, una forma de propiedad colectiva de la tierra donde los campesinos podían trabajar y disfrutar los beneficios de la tierra de manera comunitaria. Reparto de tierras. Se implementó un programa de reparto de tierras donde se entregaban parcelas de tierras a los campesinos y pequeños agricultores. Prohibición de la propiedad extranjera. Se prohibió la propiedad extranjera de la tierra y los recursos naturales en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 100 kilómetros a lo largo de las costas. La reforma agraria de la Constitución de 1917 tuvo un impacto significativo en la estructura agraria en México, ya que redujo la desigualdad de la distribución de la tierra, mejoró las condiciones de vida de los campesinos y pequeños agricultores, incrementó la propiedad agrícola y la propiedad, fomentó el desarrollo rural y la justicia social. Sin embargo, también enfrentó desafíos y críticas como la resistencia de los grandes propietarios, la burocracia y la corrupción en el proceso de reparto de tierras y la necesidad de una mayor inversión e infraestructuras y apoyo a los pequeños productores. Régimen de propiedad de la tierra. El régimen de propiedad de la tierra se refiere al conjunto de normas y principios que regulan la posesión y uso y disposición de la tierra. En México, el régimen de propiedad de la tierra está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en el artículo 27, y se clasifica en propiedad privada. La tierra puede ser propiedad de particulares quienes tienen derecho a su uso y disfrute y disposición. Propiedad ejidal. La tierra es propiedad colectiva de una comunidad ejidal que trabaja y disfruta de manera comunitaria. Propiedad comunal. La tierra es propiedad de una comunidad indígena o campesina que la trabaja y disfruta de manera comunitaria. Propiedad pública. La tierra es propiedad del Estado que la utiliza para fines de utilidad pública como parques, reservas naturales, etc. Propiedad mixta. La tierra es propiedad de una combinación de particulares, ejidos, comunidades y el Estado. El régimen de propiedad de la tierra también establece la prohibición de propiedad extranjera en zonas estratégicas, la regulación de la venta y arrendamiento de tierras, la protección de los derechos de los poseedores y propiedad de la tierra, la facultad del Estado para expropiar tierras por causa de utilidad pública. Es importante destacar que el régimen de propiedad de la tierra en México ha evolucionado a lo largo de la historia y ha influenciado por factores políticos, sociales y económicos. La propiedad ejidal. La propiedad ejidal es un tipo de propiedad colectiva de la tierra en México, establecida en la Constitución de 1917 y regulada por la Ley Agraria. Característica de la propiedad ejidal. La propiedad colectiva. La tierra es propiedad de una comunidad ejidal que la trabaja y disfruta de manera comunitaria. Uso común. Los ejidatarios tienen derecho a usar la tierra para fines agrícolas, ganaderas o forestales.
no inalienabilidad. La tierra ejidal no puede ser vendida, donada o hipotecada. Inembargabilidad. La tierra ejidal no puede ser embargada por deudas. Imprescriptibilidad. La tierra ejidal no prescribe, es decir, no puede ser ocupada por terceros. Derecho de los ejidatarios. Los ejidatarios tienen derecho a usar la tierra, recibir apoyo técnico y crediticio, participar en la toma de decisiones, recibir una parcela individual si lo decide la asamblea. Obligaciones de los ejidatarios: trabajar la tierra, contribuir al mantenimiento de la infraestructura, cumplir con las normas y acuerdos de la asamblea. La propiedad ejidal busca fomentar el desarrollo rural, proteger los derechos de los campesinos, promover la justicia social, preservar las tierras para las futuras generaciones. Sin embargo, la propiedad ejidal también ha enfrentado desafíos como ineficiencia en la gestión, conflictos internos, falta de apoyo gubernamental, presión para la privatización. La propiedad comunal. La propiedad comunal es un territorio que puede pertenecer a una o más comunidades y que está controlado por una asamblea de comuneros. Esta asamblea es elegida por autoridades tradicionales, como gobernadores principales o consejos de ancianos. La propiedad comunal del pueblo no se podía vender, regalar o traspasar, solo heredar. La tierra debía ser trabajada por todas las familias y los frutos de ella les pertenecía. Reconocida por el gobierno español, le impuso el pago de tributos en especie y en trabajo. La corona impulsó la formación de pueblos de nueva creación con el propósito de mantener el control de las comunidades indígenas y de incrementar los tributos, realizadas por medio de las congregaciones, que reunieron a indígenas dispersos por las persecuciones y maltratos. En los primeros años de la colonización, los indígenas conservaron sus tierras, pero a medida que la población indígena fue disminuyendo por las epidemias, los trabajos forzados y la desnutrición, y que las actividades agrícolas ganaderas cobraron mayor importancia, los españoles empezaron a presionar para apoderarse de las tierras de los indígenas. La propiedad privada es el derecho que tienen las personas físicas o jurídicas de usar, gozar, explotar y disponer de sus bienes. Pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrendados o dejados como herencia por personas naturales y jurídicas distintas del Estado, es decir, por elementos del sector privado de la sociedad. Los bienes de la propiedad privada no son enajenables bajo ningún concepto, sin la voluntad expresa de su dueño, excepto en los casos de nacionalización o estatización, llevados a cabo por el Estado en pro del bien común. Características de la propiedad privada. La propiedad privada se encuentra siempre sometida a las especificaciones legales del Código Jurídico de cada nación, pero a grandes rasgos presenta las siguientes características. Se somete a libre comercio. Cualquiera puede comprar o vender la propiedad privada, siempre y cuando dicha transacción se haga según lo regulado en los códigos y ordenanzas civiles que regula la materia. Es individual. La propiedad privada puede tener un solo dueño a la vez, a menos que sea una empresa que pertenece a diversos accionistas, pero cada uno posee un número limitado de acciones distintas. Es libre. Cada poseedor de una propiedad privada puede hacer con ella lo que quisiere, dentro del marco de las leyes. Está fuertemente tutelada. El sistema capitalista en general protege la propiedad privada mediante leyes, organismos y acciones que impiden a cualquiera apropiarse de lo ajeno y que contemplan reparaciones para aquellos cuya propiedad privada sea vulnerada por terceros. Es perpetua. El señorío sobre la propiedad privada no se vence con el tiempo y puede ser transferido en caso de muerte del dueño a sus familiares cercanos
o a quien éste en vida decidiera. Marco jurídico de 1917 a 1992. Como ya se comentó con anterioridad, y a partir de la expedición de la Ley Agraria, se reconstructuró la Comisión Nacional Agraria, la cual, para facilitar su aplicación, se dio la tarea de instrumentar y regular el proceso de la reforma agraria e impulsar el reparto de las tierras. La vía para efectuar esta regulación fue a través de la emisión de numerosas circulares. Esta promulgarse la nueva constitución de la Comisión Nacional Agraria. Esta continuó con la tarea de dirigir la política agraria, publicando nuevas circulares de la número 17 del 10 de febrero de 1917 al número 51 del 11 de octubre de 1922. Por ese medio se definían criterios e interpretaciones de las normas agrarias, que instruían a comisión locales y otras autoridades y órganos de ramo sobre la integración de los expedientes y la sustanciación de los procedimientos restituidos y adopción de la tierra, a los grupos de solicitantes, así como los relativos a las acciones de reparto de agua y bosque. Igualmente se formulaba recomendaciones a los gobernadores de los estados para que activaran los trámites de los expedientes agrarios y se extendiera la solicitud de tierra de los grupos campesinos. También la Comisión Agraria se ocupó de nombrar el régimen anterior de los ejidos para el aprovechamiento de sus tierras y los procedimientos para la elección, funcionamiento, duración y remoción de los integrantes de los comités particulares ejecutivos, así como la organización para la explotación de los ejidos en forma de sociedades cooperativas. La ley de ejido, ante el presidente Álvaro Obregón, que era necesario regular de manera más general y menos entusiástica la solución de diversos problemas se iban afrontando el proceso agrario y que se turnaban a la Comisión Nacional Agraria, la cual trataba de orientar a través de circulares y para ello se expedió la Ley de Ejidos el 30 de diciembre de 1920. Las cuestiones fundamentales del proceso de reforma agraria, tales como la individualización o colectiva, el concepto ejido, los límites mínimos para reparto de tierra, los requisitos y procedencia de las acciones de restitución y dotación, así como los reglamentos de estos procedimientos y la designación de las autoridades agrarias, principalmente la ley de ejido, que establece el derecho de los pueblos, las rancherías, las congregaciones, las comunidades y los grupos de población, y obtener tierra por las vías de dotación y restitución para disfrutar en comunidad. El derecho de los vecinos, de los pueblos y de los jefes de familia, y ser incluido a las acciones de reparto, la tramitación de procedimiento, la dotación de tierra en favor de los solicitantes de una restitución, cuando no probaran la procedencia a partir de la misma solicitud. Se define el ejido como tierra dotada de los pueblos para la restitución. Se requería acreditar a través y adquirirlo mediante títulos de propiedad de las tierras reclamadas en tanto para que la dotación tuviese que aprobarse la necesidad o conveniencia de dicho tipo de reparto. La ley de dotaciones y restituciones de tierra y agua, esta se implementó el 23 de abril de 1927, cuando el presidente Plutarco Elías Calles expidió la ley de dotaciones y restituciones de tierra y aguas, reglamentadas en el artículo 27 de la Constitución, que deroga las leyes de decreto y los reglamentos dictados en materia agraria, así como los acuerdos y las circulares de la Comisión Nacional Agraria,
Esta ley pretendía perfeccionar los procedimientos de reparto llevando a cabo por las autoridades agrarias, corregir las deficiencias observadas a partir del triunfo de la Revolución y la expedición de la Ley Agraria de 1915 y de la Constitución de 1917, que generaron una gran cantidad de amparos concedidos en contra de las resoluciones de restitución de tierras y de adopción y ampliación de ejidos, lo que se originaba mediante gastos del gobierno y desaliento para los campesinos que, haciendo enormes gastos de gobierno, las tierras a merced algunos de los procedimientos citados para ser devueltas a los propietarios afectados años después y como resultó de ejecutoria que les eran adversa. Marta Chávez Padrón comenta sobre la situación que el juicio de amparo interpuesta por frecuencia los presuntos afectados nulificaba indirectamente la legislación agraria, el rápido efecto que buscaba de tal manera la estructura de un procedimiento inmune al juicio constitucional para el área de tarea que el legislador enfrentó. Esta ley reconocía como ejido el derecho ejidal a todos los pueblos que carecían de tierras o aguas y que teniendo las fuentes suficientes para las necesidades agrícolas y por efecto de restitución a las corporaciones de población hubiese sido derivada por su tierra, bosque, agua. Así los poblados solicitantes podían estar integrados cuando menos por 25 campesinos capacitados para establecer la capacidad agraria individual al disponer para ser incluido en el censo agrario, que requería ser mexicano, mayor de varón y mayor de 18 años, o mujer soltera o viuda con familia a su cargo. Vecinos del pueblo solicitante, agricultor y no tener bienes con valor superior a 1,000 pesos e igualmente se regula la dimensión de la parcela ejidal, que sería de 2 a 3 hectáreas de tierra de riesgo de primera calidad o de equivalentes en otras calidades de tierra. La reforma agraria de 1992 estableció medidas para regularizar el mercado del suelo en los núcleos agrarios, dando certidumbre a la tenencia de la tierra. Presumiblemente, estas medidas modificaron los medios de vida de la población y la estructura del territorio. El artículo constitucional se modifica en 1992 y no fue hasta el primer mes de 1992 que se aplicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales del artículo 27 de la materia agraria. La Constitución de 1917 reconoce las libertades de culto, de expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Nuestra Carta Magna está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios, contenido en 9 títulos y de las garantías individuales. Reformas del artículo 27 constitucional. El artículo 27 de la Constitución de 1917 devolvió expresamente a la capacidad legal de los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población para disfrutar en común de sus tierras, bosques, aguas y les pertenecieran o que se le haya restituido o restituyeren. Los antecedentes que se exponen tanto a los antecedentes formales a nivel constitucional
que ha dado desde la primera constitución de nuestras vidas independiente de 1824 hasta la vigente de 1917, señalándose tanto su contexto original como las 16 reformas que se ha tenido el artículo 27 constitucional vigente. Ha tenido cambio el artículo 27 constitucional 1917, rigió así con sus mismos conceptos de propiedad, que es uno solo con modalidades y no varios conceptos, tanto a la pequeña propiedad como ejido, tanto a la propiedad rural como a la propiedad urbana. De igual manera, la reforma ha tenido de la ley agraria a lo largo del tiempo solo han hecho 19 reformas del artículo, pero en cada reforma se ha reformado 2 o más veces los párrafos o fracciones que se han adicionados y párrafos y fracciones y se derogan 7 fracciones y que son una misma reforma. El artículo 27 de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.